Durante meses, el debate alrededor del Barça femenino se centró en una misma pregunta: ¿quién sería la próxima gran estrella en asegurar su futuro con el club? Los nombres de Salma Parayuelo y Caroline Graham Hansen dominaron titulares, rumores y conversaciones dentro del fútbol europeo. Sin embargo, mientras toda la atención apuntaba hacia las jugadoras, la dirección deportiva trabajaba discretamente en una operación que podría tener un impacto mucho más profundo en el futuro de la entidad. En un verano marcado por la salida de referentes históricos y por el inicio de una inevitable reconstrucción, el Barça ha decidido proteger primero el corazón de su proyecto. Y esa decisión podría explicar mucho mejor hacia dónde se dirige el campeón azulgrana. Porque cuando un equipo pierde figuras que marcaron una época, el verdadero desafío no consiste únicamente en encontrar reemplazos, sino en garantizar que la identidad ganadora siga intacta. La salida de Alexia Putellas, Mapi León y Ona Batlle no representa únicamente la pérdida de 3 futbolistas de enorme nivel competitivo. El Barça femenino también se enfrenta a la marcha de liderazgos, experiencia y referentes que ayudaron a construir una de las etapas más exitosas de la historia del club. En circunstancias normales, una transformación de esta magnitud podría generar incertidumbre tanto dentro como fuera del vestuario. Sin embargo, desde los despachos existe la convicción de que el proyecto debe seguir evolucionando sin depender exclusivamente de nombres propios. La prioridad ahora pasa por preservar una estructura capaz de seguir compitiendo al máximo nivel europeo, incluso en medio de una profunda renovación generacional. Y precisamente ahí es donde aparece la decisión que más tranquilidad genera dentro del club. Porque mientras algunas piezas todavía deben decidir su futuro, el Barça ya se ha asegurado la continuidad de la persona encargada de dirigir esta nueva etapa. La renovación de Pere Romeu hasta 2028 no debe interpretarse únicamente como una extensión contractual. En realidad, representa una apuesta institucional por la estabilidad en uno de los momentos más sensibles que ha vivido el Barça femenino en los últimos años. El club entiende que la reconstrucción necesita una dirección clara y un liderazgo consolidado. Lo más llamativo de esta decisión es que llega en un contexto donde muchas de las conversaciones giran alrededor de las futbolistas que podrían marcharse o quedarse. Sin embargo, la directiva parece haber llegado a una conclusión diferente. Antes de definir todas las piezas del tablero, era fundamental asegurar a quien diseña el plan de juego. Los resultados respaldan completamente esa confianza. Desde que asumió el mando, Romeu ha conseguido mantener intacta la competitividad del equipo pese a la enorme presión que supone dirigir al mejor proyecto del fútbol femenino europeo. Ganar títulos era una obligación, pero sostener una cultura ganadora era un desafío mucho mayor. Más allá de los trofeos, el entrenador ha demostrado una capacidad importante para gestionar cambios internos sin alterar la identidad futbolística del equipo. Su trabajo ha permitido que nuevas protagonistas asuman responsabilidades mientras el colectivo sigue respondiendo en los escenarios más exigentes de la temporada. Por eso, esta renovación transmite un mensaje que va mucho más allá de los resultados. El Barça no solo está premiando el éxito reciente de su entrenador, sino que está confirmando quién será la figura encargada de liderar una transición que podría definir el futuro competitivo del club durante los próximos años. Pero si la continuidad de Romeu aporta estabilidad, todavía existe una pregunta que sigue condicionando toda la planificación deportiva. Y esa pregunta tiene nombre y apellido: Salma Parayuelo y Caroline Graham Hansen. A pesar de la tranquilidad que genera la continuidad de Pere Romeu, el Barça femenino todavía tiene varios frentes abiertos que podrían marcar el rumbo de la próxima temporada. Ninguno resulta tan importante como las negociaciones pendientes con Salma Parayuelo y Caroline Graham Hansen, 2 futbolistas que representan presente y futuro dentro del proyecto azulgrana. En el caso de Graham Hansen, el club sigue confiando en alcanzar un acuerdo definitivo. La atacante noruega continúa siendo una de las jugadoras más determinantes del fútbol europeo y su influencia dentro del sistema de juego de Romeu resulta difícil de reemplazar. Mantenerla significaría conservar una de las principales ventajas competitivas del equipo. La situación de Salma Parayuelo presenta una dimensión diferente. Más allá de su rendimiento actual, la internacional española simboliza la próxima gran referencia del Barça dentro y fuera del campo. Su juventud, proyección y capacidad para decidir partidos importantes la convierten en una pieza estratégica para el futuro de la institución. Precisamente por eso, el interés de grandes potencias europeas añade presión a las negociaciones. El crecimiento económico del fútbol femenino está provocando que cada vez más clubes puedan competir por las mejores futbolistas del mundo. El Barça ya no se enfrenta únicamente al desafío deportivo, sino también a una nueva realidad de mercado.
La dirección deportiva es consciente de que las decisiones tomadas durante este verano tendrán consecuencias durante muchos años. Porque asegurar la continuidad de las grandes estrellas no solo fortalece la plantilla actual, sino que también determina la capacidad del club para seguir liderando una competición cada vez más exigente y competitiva. Y justamente ahí aparece la gran conclusión de este verano. Porque más allá de nombres, contratos y rumores, el Barça parece estar construyendo algo mucho más importante, el puente entre una era que termina y otra que está a punto de comenzar. Lo que está ocurriendo en el Barça femenino durante este verano va mucho más allá de una simple planificación deportiva. El club se encuentra en un momento de transformación que obligará a redefinir parte de su estructura competitiva. Después de años dominando gracias a una generación extraordinaria, ha llegado el momento de demostrar que el éxito puede sobrevivir incluso a la salida de algunas de sus mayores figuras. La renovación de Pere Romeu encaja perfectamente dentro de esa visión. Mientras otros equipos buscan soluciones inmediatas a través del mercado, el Barça ha decidido reforzar primero la estabilidad de su proyecto. La continuidad del entrenador garantiza una línea de trabajo reconocible y reduce los riesgos asociados a una transición tan delicada. Además, esta estrategia refleja una convicción interna muy clara. La entidad considera que la identidad colectiva sigue siendo su principal fortaleza. Los nombres pueden cambiar, las generaciones pueden renovarse y las estrellas pueden marcharse, pero la idea futbolística que ha convertido al Barça en una referencia mundial debe permanecer intacta. Por esa razón, las próximas renovaciones y los futuros fichajes serán importantes, pero probablemente no tan determinantes como la decisión que ya ha sido tomada. El club ha elegido proteger a la figura encargada de mantener unido el proyecto en medio de un escenario lleno de cambios y desafíos. Quizás por eso, cuando se analice este verano dentro de algunos años, la noticia más relevante no sea la continuidad de una estrella ni la llegada de un nuevo refuerzo. Tal vez se recuerde como el momento en que el Barça aseguró al arquitecto de la próxima gran etapa de su historia, antes incluso de terminar de construir el equipo que la protagonizará. Porque las dinastías no se mantienen únicamente por las jugadoras que brillan sobre el césped. También dependen de quienes son capaces de guiar cada transición, tomar las decisiones correctas en los momentos más difíciles y preparar el camino para la siguiente generación. Y hoy, todo indica que el Barça ya ha elegido a esa persona. Más allá de la renovación de Pere Romeu, lo verdaderamente interesante de esta noticia es lo que revela sobre la estrategia actual del Barça femenino. Durante años, el club construyó su dominio alrededor de una generación irrepetible de futbolistas que elevó el nivel competitivo de la sección hasta convertirla en una referencia mundial. Sin embargo, las salidas de Alexia Putellas, Mapi León y Ona Batlle han obligado a la entidad a afrontar una realidad que tarde o temprano iba a llegar, el inicio de una transición. En este contexto, la continuidad de Romeu adquiere un valor mucho mayor que el simple reconocimiento a sus resultados. El entrenador representa estabilidad, conocimiento interno y continuidad metodológica en un momento donde la plantilla podría experimentar cambios importantes. El Barça parece haber comprendido que sustituir jugadoras es complicado, pero sustituir al mismo tiempo a una generación histórica y a un cuerpo técnico ganador podría aumentar significativamente el riesgo deportivo. También resulta significativo que esta renovación avance antes de resolverse los casos de Salma Parayuelo y Caroline Graham Hansen. Desde una perspectiva institucional, el mensaje es claro: el proyecto debe estar por encima de cualquier individualidad. Evidentemente, el club desea retener a ambas futbolistas, pero asegurar primero la dirección deportiva demuestra que existe una hoja de ruta independientemente de cómo terminen esas negociaciones. Otro aspecto importante es el crecimiento de la competencia en el fútbol femenino europeo. Equipos respaldados por grandes inversiones ya no observan al Barça desde la distancia. Ahora pueden competir económicamente por algunas de sus figuras más importantes. Esto obliga al club catalán a fortalecer otros elementos diferenciales, como la identidad de juego, la estabilidad del proyecto y la confianza en un modelo reconocible. Por todo ello, la renovación de Pere Romeu puede interpretarse como una decisión estratégica más que deportiva. El Barça no solo está pensando en la temporada 2026-27. Está intentando proteger los cimientos de un proyecto que busca seguir dominando Europa incluso después del final de una de las generaciones más exitosas de toda su historia. Y si esa transición termina siendo exitosa, este movimiento probablemente será recordado como uno de los más inteligentes de todo el proceso.